Hoy abordamos un tema crucial para el fortalecimiento institucional y la generación de confianza: el gobierno corporativo y el rol estratégico de la auditoría interna en la supervisión efectiva. Ese es el tema de esta tercera conferencia. Este es un enfoque esencial en un entorno donde las perspectivas sobre transparencia, integridad y control siguen en aumento. No es simplemente el gobierno corporativo una estructura de control, es un marco, ¿no?, que guía la dirección estratégica, la rendición de cuentas y la sostenibilidad organizacional. Y dentro de este marco, la auditoría interna cumple un rol clave para asegurar que los procesos, decisiones y riesgos se gestionen de forma efectiva. Para abordar este tema, contamos con una profesional de alto nivel, de reconocida trayectoria, que seguramente muchos ya la conocen. Está activa en varios eventos, foros, y que directamente ha tenido la gentileza de poder compartirnos su experiencia y apoyarnos en esta noche para poder hablar sobre este tema. Nuestra expositora en esta oportunidad es Nancy Young. Ella es socia de la línea de advisor de PricewaterhouseCoopers, líder de servicios de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento y líder de servicios forenses. Cuenta con más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos, experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento y controles, así como actividades de investigación forense, tecnología de información, servicios de auditoría externa e interna. Es asesora de directorios, comités de auditorías y riesgos y alta gerencia. Cuenta con maestrías en administración de negocios y en dirección de marketing y diplomados en finanzas. Conferencista internacional y acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito de competencia, incluyendo aspectos de innovación y transformación digital. Directora de Shift Women CEO, así como miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de posgrado en universidades del Perú, así como articulista permanente en medios especializados y de negocios. Nancy, bienvenida, agradecemos tu participación en este espacio técnico. Y antes de cederte el uso de la palabra, recordar que hay preguntas que seguramente se van a vertir y las vamos a hacer de conocimiento al finalizar, faltando 10 minutos de la hora que tenemos programado para esta sesión, o sea, 10 minutos para las 7 de la noche. Vamos a hacer esa ronda de preguntas en más o menos 5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, Nancy, bienvenida y adelante. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente entiendo de que están desde las 4 de la tarde haciendo estas presentaciones, así que en esta oportunidad vamos a compartir, como ya bien lo dijo Williams, el tema del gobierno corporativo y el rol estratégico de la auditoría interna en la supervisión efectiva. Fíjense que en esta oportunidad, quizá, espero yo, sorprenderlos con la expectativa, porque no es que vamos a hablar de auditoría interna. ¿Sí? Vamos a hablar más bien de la importancia del concepto de lo que significa gobierno corporativo, dentro de ello lo que es la función del directorio y la relevancia de un comité de auditoría en la supervisión de la labor de auditoría interna. Entonces, como decía un buen socio retirado de la firma, lo vamos a ver al revés. Entonces yo creo que al final del día, cuando uno ve o trata de evaluar algunas situaciones 360 grados, no es que llegue siempre a lo mismo, sino que tengas la posibilidad de ver todas las aristas que un concepto puede tener. Y a mí me pareció sumamente relevante el hecho de que, si bien es cierto, ya en las primeras dos presentaciones se ha hablado bastante respecto de los temas de auditoría interna propiamente, de las nuevas normas, del impacto que está teniendo en el mercado, de la transparencia, la comunicación, la conformación de los equipos y demás. Me pareció interesante ver también cómo es que esta área de auditoría interna es supervisada, es evaluada, es revisada y es de alguna manera auscultada por alguien, por un stakeholder relevante de la organización, que es el directorio. Entonces, Williams, esta era una mini sorpresa porque no te había comentado que le íbamos a ver por ahí. Espero que pueda ser de importancia para ustedes también.
Está Entonces, perfecto. me voy a permitir compartir con ustedes una serie de videos y de estudios que tiene nuestra firma respecto de lo que significa la relevancia de una estructura de gobierno corporativo que pueda ayudar a las organizaciones a responder a una serie de situaciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en las primeras láminas vamos a ver un poco cuáles son las percepciones que se tienen de los diferentes gerentes generales, las percepciones que se tienen de algunos directivos en el mundo global, ¿verdad? Y también de Latinoamérica en particular y específicamente de Perú. Entonces, fíjense cómo es que las preocupaciones, a pesar de estar en países, algunos más desarrollados que los nuestros, porque definitivamente ya quisiéramos nosotros estar en un país súper desarrollado, no lo estamos, pero las percepciones respecto de las amenazas, las percepciones respecto de cuáles son las situaciones que están afectando más a las organizaciones son más o menos similares. Algunos temas mayores, otros temas menores, lo vamos a ir conversando, pero los temas son bastante similares. Y sin ánimo de espolearme, como se dice en mi propia presentación, pues ustedes van a ver que a lo largo de esta charla se va a hacer mucho énfasis de situaciones, por ejemplo, como la volatilidad macroeconómica, los temas de inflación, los ciberataques, los temas de conflictos geopolíticos, que aunque ya no se habla tanto en los medios, todavía están aquí. Y hoy día también estamos hablando de un conflicto geopolítico, pero más que nada vinculado con los temas arancelarios, donde si en los países, ¿verdad?, mucho más desarrollados, pues estornudan, países como los nuestros, pues ya estamos en UCI, ¿verdad? Viendo cómo nos solucionan estas afecciones respiratorias. Entonces, todo esto es muy relevante y para que las organizaciones puedan atender a estos impactos macroeconómicos, pues requiere de una estructura. Y esta estructura, señores, se llama una estructura de gobierno corporativo que le permita a la organización responder de manera efectiva, de manera eficiente, de manera oportuna y salir fortalecidos de estas situaciones. No se trata solo de reaccionar, sino de dar ventaja de aquella situación que pueda estar impactando el cumplimiento de algún objetivo organizacional y cómo así yo puedo tomar ventaja de esta situación para salir fortalecido. Entonces, William, realmente si estuviéramos bastante cortos de tiempo, te diría que ahí terminó mi presentación, porque es un breve resumen de lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, tenemos unos buenos 40 minutos para seguir compartiendo, así que vamos a ver un poco estos videos, como les dije, y vamos a ir avanzando y hacia el final vamos a dejar un espacio para comentarios, precisiones, preguntas o cualquier inquietud que la audiencia pudiese tener al respecto, ¿sí? Welcome to Policy on Demand. I'm Todd Metcalf. PwC's Governance Insights Center recently released a report on trends shaping corporate Se escucha el governance audio, in está bien. 2024. To discuss these trends and what they mean ¿Perdón? Si ya se escucha el ¿Perdón? audio, está bien. Ah, ya se escucha, Sí, perfecto. sí. for corporate boards is Paul DeNicola, a principal in PwC's Governance Insights Center. Paul, welcome. Thanks a lot for having me, Todd. So, Paul, the new report discusses 5 trends that boards need to be watching in 2024. Could you talk about each of these trends at a very high level to familiarize us with them and possibly how you're seeing boards respond to those trends? Sure. Boards certainly have a lot on their hands in 2024. Let me give you the top 5. The first in my mind is the geopolitical environment right now. We expect that environment will continue to be unstable throughout the year and create ongoing uncertainty for companies and in the boardroom. Obviously, we have the war in Ukraine, we have the events in Israel and Gaza lingering with violence flaring around the globe. So against that backdrop of uncertainty, boards are really going to have to look at where the company's strategy is right now and where it needs to be going. Second is around the topic of ESG and what I would call the rising prominence of ESG economics. Over the last 2 or 3 years,
many companies and boards have been looking at the topic of ESG very much from a compliance perspective. And I think that's changing. And while the acronym ESG may have become a target for certain activists and political office holders, business leaders and board members certainly can't deny the fact that issues like climate, human capital, these affect supply chains, customer bases, and the availability of materials. So we see boards really beginning to shift their thinking from a purely regulatory focus to one that is more focused on the economic impact and the bottom line impact of ESG investments and the company's ESG initiatives. Third, I'd say, is the increasing shareholder activism environment. And while the headlines around shareholder activism may be a little less frequent and may be smaller, all the data shows that shareholder activists are initiating actions at companies and at boards at pre-COVID levels. Insert into this relatively new rules around universal proxy, which created general uncertainty for that activists can, in fact, win a fair number of concessions by approaching the board in this manner. So boards really have to go to that pre-universal proxy playbook, and then they need to refresh that. Fourth is around risk oversight, and it's what in the paper we call fortifying the integration of strategy and risk governance. So companies and boards face a number of different discrete risks, from generative AI to the geopolitical risks we talk about, to climate, to a number of others. And the question is really around, how do you think about all of those risks, both individually and in the aggregate, and what is your approach at the board level for effective full board and committee oversight over all of those discrete risks? Finally, there is, I think, a greater focus on board culture as one of the key trends of 2024. And that is, what is it like when you put a group of 8 or 10 or 12 high-achieving individuals in a room together and asking them to make very difficult decisions from an oversight perspective about the direction of a company? There is a dynamics to the room. There is a psychology of the boardroom. And I think that one of the trends we're seeing is boards are really starting to look at what those dynamics are like, and what board behaviors they really want to focus on. And how do you do that? I think you can do that through 2 ways. One is through greater education of the board, and that is boards being more proactive about what form of director education they're pursuing. And second, it's through their self-assessment process. Boards can approach their self-assessment process in lots of different ways, but more and more we're seeing boards take an approach where they're doing individual surveys of the board and the committees, but in addition, they're having interviews and conversations with each member of the board and the members of management that interact with the board in trying to get more information around board culture and board dynamics. Perfecto. Entonces, como les decía, fíjense la importancia de lo que nos está comentando Paul. Paul de alguna manera es alguien que pertenece a nuestro socio del Governance Insight Center y está bastante cerca de los altos directivos, de los CEOs en el mundo, y tiene una sensibilidad respecto de cuáles son las principales preocupaciones. Y fíjense en lo que empezó a decir. Empezó a decir 4 o 5 aspectos de los cuales todos pueden ser más relevantes, pero aquellos que están más vinculados con nosotros directamente en nuestra profesión es quizá la parte de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera lo relevante que tiene por este lado. Y por otro lado, vamos a compartir con ustedes los principales aspectos de nuestra encuesta global que se le hace a los CEOs todos los años. En esta oportunidad, la del año 2025, es la edición número 28, y fíjense cómo se llama: cómo se reinventa en la era del mañana. O sea, cómo así, si yo lo quiero decir en palabras simples, cómo tengo que desaprender para aprender. Cómo así en este mundo, y ya suena hasta medio trillado, porque
todos los foros se dice, sí, señores, estamos en un mundo totalmente ágil, totalmente cambiante, un mundo bastante alterado por una y muy fuertemente por la tecnología, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Y es cierto, nada más que estamos en un momento en de que no solamente lo tengo que percibir, lo tengo que vivir, sino que tengo que reaccionar. Y como bien dice la lámina y en esta oportunidad, esta encuesta, lo que se está buscando es dar un paso adelante, tratar de ver efectivamente cuál es el futuro al cual se va a exponer mi organización, al cual se va a exponer cada uno de nosotros como profesionales y, por qué no decirlo, también de la vida personal familiar, porque estos temas de tecnología no cabe la menor duda que están impactando nuestra forma de ser en el día a día. Y escuchemos un poquito lo que dice, ¿no?, nuestro socio principal a nivel global, que es Mohamed Kande, que es desde el 1 de julio del año pasado, que es nuestro socio principal, y fíjense la visión que está teniendo respecto de los resultados de esta encuesta. We are at a pivotal moment in time. Strong forces are at play. Cyber risk, geopolitical conflict, macroeconomic volatility, reshaping the world and our lives. The real game changers are generative AI and climate change. And despite the complexity and challenges ahead, there are also massive opportunities for businesses and society. These are the key factors at play, and they are impacting global development and guiding leaders' decisions on the necessity for reinvention. Topics covered in PwC's 28th Annual Global CEO Survey. More than 4,700 CEOs from around the world took part, and the responses paint a picture of those leaders moving quickly to capture opportunities for reinvention, and others who are maintaining business as usual. Overall, business leaders are enthusiastic about AI and are adopting the technology at scale, which could open the door to a historic opportunity for innovation and sustainable growth. More CEOs say they have added jobs than reduced headcount because of Gen AI. And this year's survey showed more than a third of CEOs say that Gen AI increased the company's profitability over the last year. Nearly half expect increased profitability from Gen AI this year. As CEOs' expectations remain high on Gen AI, they are also taking steps on climate transition. While there's certainly more work to be done, this year's survey found investment in climate transition and sustainability is paying off. 1 in 3 CEOs who made climate-friendly investments reported increased revenue as a result. And for a majority, that's not putting upward pressure on costs. Against the backdrop of this powerful megatrend, industries are reconfiguring and creating new business and revenue opportunities. These shifts are driving the need for reinvention, but only some business leaders are moving fast enough. 4 in 10 CEOs believe the company won't be viable in 10 years if they stay on the current path, a finding that is consistent with the past 2 years. Reinvention isn't easy, yet action is essential for long-term viability. We are on the edge of something big, and businesses that move at speed and scale to reinvent can harness the disruption and unlock a new tomorrow. To learn more, we welcome you to explore the findings and insights of this year's 28th Annual Global CEO Survey. Entonces, como les había comentado, fíjense estas situaciones a las cuales estamos expuestos como organización y cómo es que la misma tiene que estructurarse y organizarse de tal manera de poder atender este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha comentado Mohamed en esta oportunidad, ¿no? Lo dice que a medida que las amenazas existenciales convergen, muchas empresas están tomando medidas para reinventarse. ¿Es suficiente y qué se necesita para tener éxito? Y en realidad
esta reinvención, como les dije hace un momento, va por el lado de desaprender y aprender nuevas situaciones, va por el lado de realmente hacer un análisis de la sostenibilidad que tienen nuestros servicios, que tienen nuestros productos, qué tanto tienen que avanzar, qué tanto tienen probablemente que cambiar o qué tanto tenemos nosotros que quizás desaparecer y crear nuevos servicios y productos bajo un esquema totalmente distinto. ¿Qué le preocupa a los CEOs globalmente y en Latinoamérica y en el Perú? Acá dice que alrededor del 42-45% de los CEOs a nivel global considera que su empresa no será viable dentro de 10 años si hoy no se empiezan a hacer cambios. Quizás este comentario se ha quedado un poquitito largo porque como están avanzando las cosas, como está avanzando la tecnología, como está avanzando la competitividad en las diferentes empresas, en los diferentes sectores, pues podría ser que si hoy no empiezo a hacer cambios, no será que en 10 años ya no esté. Probablemente podría decirse que en 5 años ya no esté. ¿Sí? Entonces, también indica de que ya las empresas están empezando a reportar ganancias o están empezando a reportar ahorros respecto del uso de la inteligencia artificial y de otras bondades que la tecnología tiene en el uso de sus propios procesos y procedimientos. ¿Cuáles son las situaciones a las cuales están expuestas o cuáles son las principales amenazas o preocupaciones que Mohamed nos comenta que son producto de este estudio que nosotros hemos hecho en esta oportunidad en su edición número 28? Lo que ya les había adelantado, la volatilidad macroeconómica, la inflación, los temas de riesgos cibernéticos, porque evidentemente al uso de mayor tecnología, pues más impactadas van a estar o más impactados van a estar los activos de información que estoy generando. Entonces, a mayor uso de tecnología, mayor respaldo en términos de seguridad de información que tengo que adoptar dentro de mi organización. Menor disponibilidad de trabajadores. ¿Y esto por qué? Porque el mercado probablemente no esté presentando el perfil de profesionales que hoy en día requieren las organizaciones. No es que no hayan profesionales en el mercado, quizás los hay y muchos, pero no necesariamente con el perfil que hoy en día están requiriendo las organizaciones. Otros temas que también vienen en importante, quizás con un porcentaje de mención o de incidencia un poquito menor, están relacionados con los temas de los conflictos geopolíticos que, como les dije, no es que no estén, están todavía y en su momento impactaron fuertemente la cadena de suministros. En algún momento, valga la redundancia, no sé si ustedes recuerdan de que cuando se querían adquirir, por ejemplo, autos o algún artefacto electrodoméstico o algún dispositivo, no había, porque justamente no había disponibilidad de algunos repuestos, de algunos accesorios para poder terminar de fabricar estos equipos. Disrupción tecnológica, definitivamente, porque algo está cambiando y yo tengo que ver cómo esta disrupción tecnológica me está afectando y esto sin ánimo de hacer ninguna propaganda en particular. Hay algunas herramientas de soporte tecnológico, sobre todo los grandes ERPs, que están mutando hacia la nube y que si yo no hago el cambio, quizás en el 25, 26, 27, de cara al 2030, voy a quedarme sin soporte. Y entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? ¿Cierto? Los temas de cambio climático que sin duda sabemos cómo nos están afectando en particular a algunas industrias como por ejemplo la agroindustria, ¿cierto? Donde definitivamente es un tema bastante estacional, pero que dependo mucho de la estacionalidad para saber en qué momento tengo que ver el tema de los campos, en qué momento tengo que arreglarlos, en qué momento empiezo yo a preparar las tierras, cómo tengo que sembrar, cuánto tengo que esperar en tiempo para poder cosechar, pero si esto se ve afectado por un tema de cambio climático, ¿cómo es que todo el cronograma se ve afectado? ¿Cierto? Y los temas de inclusión y diversidad o diversidad e inclusión, que definitivamente no es un tema de moda, sí se está viendo como un tema de preocupación en todas las mesas de los directorios de las organizaciones. Entonces, también tenemos una encuesta global de crisis, ¿verdad? En la cual, como si pandemia, porque por mucho tiempo nosotros estuvimos utilizando o estuvimos mencionando a la pandemia como una situación que explique algo por lo cual no estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Pero fíjense que
con el COVID o con la pandemia y sin el COVID, sin la pandemia, alrededor de más del 90% de las personas encuestadas indicaron que hubo en los últimos 2 a 5 años alguna disrupción. ¿Saben de cuánto? De al menos 4 disrupciones, como bien dice la lámina. Fíjese, en promedio, las organizaciones experimentaron 3,6, digamos, 4 disrupciones en los últimos 2 años. ¿Y en qué sectores? En todos, como pueden apreciar en la lámina. ¿Y en qué regiones? En todas. O sea, en el mundo todo y en cualquier sector socioeconómico hubo al menos entre 3 y 4, entre 3 y 5 disrupciones frente a las cuales las organizaciones se tuvieron que ver eh, enfrentadas. ¿Y qué tipo de disrupciones? Ustedes lo pueden apreciar acá en la lámina y también podemos ver cómo evoluciona del 2019 a 2023, comenzando por el tema de la pandemia, retención de empleados, como le digo, por el tema del perfil profesional. Y si a esto le agregamos el tema de los centennials y de los millennials que tienen una forma de pensar totalmente distinta de lo que normalmente pensamos que pueden ser nuestro equipo de colaboradores, el tema de la cadena de suministro que se rompió totalmente por el tema de los aspectos de los conflictos geopolíticos, el tema de la tecnología, ataques cibernéticos y un largo etcétera que ustedes pueden apreciar en esta lámina. Entonces, frente a ello, ¿qué es lo que tienen que hacer los líderes de las organizaciones? Lo vamos a ver en la lámina siguiente, pero es tener un concepto de resiliencia, ¿verdad? De poder atender estas situaciones no de una manera aislada. No es que cada una de las áreas de mi organización tengan que responder a alguna situación que se me esté presentando, sino tratar de ver a la organización como un ente sistémico, como algo que nos enseñaron en la universidad en los primeros ciclos en administración. Las organizaciones son entes sistémicos, con lo cual las decisiones se tienen que tomar de manera integrada, no por silos. Igualmente, el liderazgo tiene que ser único. Y no es que estemos hablando de autocracias, estamos hablando de tener un equipo de liderazgo que tome decisiones de manera integrada y que definitivamente le demos una visión, ¿verdad?, bastante importante al concepto de resiliencia operativa. Recuerden lo que dijo Charles Darwin hace más de 200 años, ¿verdad? ¿Cuál es la especie que perdura en el tiempo? ¿La más inteligente, la más fuerte o es aquella que responde mejor al entorno en el cual se enfrenta? Estamos hablando de esto último. Entonces, cuando se habla de resiliencia, se habla de eso, de saber cómo mi organización operativamente puede verse impactada o no por un tema que yo sé que hoy es tecnología, por ejemplo, como podría ser cualquier otra situación. Entonces, cómo yo realmente hago que mi organización sea resiliente y que inmediatamente frente a una situación pueda responder. Y para eso necesito yo ser consciente de lo que les dije hace un momento. ¿Puedo yo predecir las cosas? Es un poco complejo, ¿verdad? Pero sí es importante mantenernos informados para prepararnos y tomar las riendas de lo que yo puedo estar pasando o enfrentando, pero para emerger más fuerte. Y para eso, ¿qué se necesita, señores? Se necesita tener un sistema y un sistema al interior de la organización que se denomine gobierno corporativo. Un gobierno corporativo robusto, bueno, no de papel, no de teoría, sino un gobierno corporativo, una estructura acorde a mi realidad. ¿Y qué significa acorde a mi realidad? Si soy una empresa pequeña, mediana, grande, empresa familiar, empresa corporativa, entonces yo tengo que ver cuál es mi realidad y definir esta estructura. Y la definición de esta estructura, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir fortalecer mi capacidad estratégica y prospectiva, me va a permitir identificar quiénes son mis stakeholders junto con sus expectativas, tratar de una manera equitativa absolutamente a todos mis accionistas e inversionistas y por último y no menos importante, ser una empresa socialmente responsable. Y esto, señores, es muy relevante porque si yo estoy en una empresa, por ejemplo, del sector financiero o del sector de retail o del sector de telecomunicaciones, los órganos reguladores, que es un
stakeholder importante, son diferentes todos. Los clientes son diferentes, tienen un comportamiento distinto. Si yo estoy en una empresa minera, los clientes probablemente sean 4 o 5. Pero si yo estoy en el sistema financiero, los clientes son totalmente atomizados. Y la forma de tratarlos, porque su expectativa es diferente, hace que yo tenga que ver cómo es que tengo que actuar. Por ejemplo, en la época de la pandemia y sin ánimo de decir si fue bueno, si fue malo, ¿verdad? El Estado, ¿qué hizo? Sacó Reactiva Perú. Y sacó Reactiva Perú 1, Reactiva Perú 2, Fuerza Perú, ¿con ánimo de qué? De proteger a un grupo de la población individual, personas naturales, o un grupo de la población empresarial que a sabiendas que la pandemia puede haberle afectado. Entonces, ¿cómo hacer para poder bajar esa carga respecto a los temas crediticios? Igual hicieron los bancos más grandes del país y luego le siguieron los otros bancos medianos, de tratar de identificar qué parte de su cartera de créditos podía verse afectada de tal manera de que no se afecte tanto. Entonces, fíjense la importancia que tiene identificar a mis stakeholders y saber cuáles son sus necesidades y expectativas para ver de cómo esto hace de que no hayan problemas de agencia. Y el ser socialmente responsable es lo que está de moda ahora, ¿verdad? Es las famosas 3 letras de ASG o ESG, de preocuparme por el tema medioambiental, de preocuparme por los aspectos sociales que involucra el pagar adecuadamente a mis colaboradores, pagar oportuna y adecuadamente todos los temas tributarios. Significa, por ejemplo, que si yo voy a retener parte de las AFPs porque las tengo que imposar en la AFP, a mis colaboradores efectivamente lo haga, ¿cierto? Entonces, socialmente responsable no significa filantropía, significa tener una responsabilidad social respecto a los stakeholders a los cuales yo les debo. Y por último y no menos importante, pues la G. ¿Y la G de qué? La G de gobernanza. Y que está basado fundamentalmente en temas de integridad y de ética. Hoy en día, los directorios, los accionistas y los stakeholders en general no esperan encontrarse con una organización que no sea ética. Esperan más bien sí tener una organización que sea ética, que sea íntegra, que sea transparente, que sea confiable para poder interactuar con ella. Y en el caso del Perú, ustedes saben que nosotros tenemos 31 principios de gobierno corporativo que tienen que adherirse y cumplir las empresas que cotizan acciones o valores en la bolsa peruana y que están agrupados en 5 pilares. No vamos a explicar todos ellos, pero fíjense que hay un checkcito dando vueltas en el pilar relacionado con riesgo y cumplimiento. Y aquí es donde, de más, estamos cayendo un poquito en el tema ya de lo que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Porque hablamos de gobierno corporativo y su impacto en la estrategia de supervisión de quién, de 3 áreas. Y fíjense cuáles son esas áreas. La gestión de riesgos, auditoría interna, auditores externos. En esta oportunidad, ¿de qué estamos hablando? De cómo desde un espectro de gobernanza corporativa necesaria, una estructura necesaria para poder atender lo que los diferentes estudios disponibles en el mercado. En esta oportunidad les he compartido los estudios de nuestra firma, en los cuales dicen que las situaciones a las cuales están expuestas las organizaciones y para poder reaccionar y salir y emerger mejor y más robustos y más fuertes, hay que definir una estructura de gobernanza corporativa, ¿verdad? Y esta estructura de gobernanza corporativa, si nos cogemos de los 31 principios, pues fíjense que hay 3 principios dentro de un pilar que habla de riesgos y cumplimiento y habla de la relevancia que tiene lo que es la gestión de riesgos y cumplimiento y lo que es la función de auditoría interna. ¿Y qué dice respecto de lo que es auditoría interna? Y habla de 3 aspectos fundamentales. Dice que el auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, es totalmente autónoma, debe tener competencias tales que le permitan realmente asegurarse que se está evaluando el sistema de control interno que responda a los riesgos a los cuales está expuesta la organización. Tiene un carácter importantísimo de independencia y de lealtad a la organización y no le reporta a la gestión. Le debe de reportar directamente a quién, al directorio.
¿A través de quién? De un comité de auditoría. Y eso es lo que de alguna manera, señores y Williams, quería yo compartir con ustedes la importancia que tiene esta función de auditoría interna que ya, como les comentaba al inicio, pues tiene todas las funciones y parámetros y estándares que se comentaron en las dos charlas anteriores, pero también fíjense la relevancia que tiene el contar con un comité, que hoy el estándar también lo pide, que realmente se haga responsables de asegurar que la función de auditoría interna está haciendo para lo cual se ha creado. ¿Sí? Que es asegurar que los riesgos de la organización estén adecuadamente gestionados. ¿Cómo se gestionan los riesgos? A través de controles. Y estos controles justamente son los que el auditor interno, en un enfoque basado en riesgos, tiene que asegurar que estén adecuadamente diseñados y adecuadamente funcionando, que son dos conceptos diferentes. Una cosa es que yo construya un control en cuanto a su periodicidad, en cuanto a qué áreas deben de ejercer el control, y otra es que una vez que esté bien construido y diseñado el control, pues que efectivamente funcione. Que si yo digo que voy a hacer conciliaciones bancarias mensual, diariamente o con la periodicidad que requiera mi industria, pues que efectivamente se hagan. Yo lo puedo tener bien construido, pero si resulta que no se hace, ese control no sirve. Entonces, ahora vamos a ver más adelante cómo así no tanto la función de auditoría interna, pero sí como un comité de auditoría, ¿verdad? Se asegura que auditoría interna esté realmente ejerciendo su función. Y para esto vamos a repasar, porque imagino que en esta oportunidad la mayoría de ustedes debe conocer qué significa este famoso modelo de las tres líneas, que fue adoptado por el Instituto de Auditores Internos allá por el abril de 2020, o sea, ya tiene sus buenos 5 años, ya no es tan reciente, pero antiguamente se llamaba el modelo de las tres líneas de defensa. Ha cambiado algunos detalles, pero en su espíritu lo que se pretende, señores, entender cómo es la estructura organizacional de una corporación o de una empresa, ¿verdad? Y aquí sí, probablemente me pueden decir, Nancy, si estamos hablando de una empresa mediana para pequeña, ¿debo de contar con esta estructura de tres líneas? Ahí les diría quizá una palabra muy tibia, pero es como que depende, ¿verdad? Porque no necesariamente voy a tener yo las espaldas financieras para tener la cantidad de headcount o de equipos que pide este modelo, pero sí podría yo fusionar, por ejemplo, el rol de la primera línea con la segunda línea, que es una primera línea del front y una segunda línea del back office. Si yo no tengo los recursos para hacerlo, puedo fusionar en una sola área. Por ejemplo, naturalmente, las áreas de riesgos, de cumplimiento, de seguridad de información, de calidad son de segunda línea. No de segundo nivel, que es muy diferente, de segunda línea, de soporte a la primera. Pero si yo no tengo, como les decía, recursos suficientes, en muchas organizaciones lo que se tiene es que la función de cumplimiento la lleva el área legal o que la función de cumplimiento la lleva el área de recursos humanos o que la función de cumplimiento la lleva en algunas ocasiones auditoría interna. Nada más de que en esta oportunidad, si se dan ese tipo de situaciones que yo fusiono las líneas, aquí el directorio y la gerencia general deben tener procedimientos que le permitan identificar potenciales conflictos y ver, por ejemplo, si auditoría interna está haciendo el compliance, cuando auditoría interna tenga que revisar el área compliance, pues no se revisa a sí misma. Se terceriza esta función a la interna, o sea, que otra área de la organización haga esta revisión, o en su defecto se busca un tercero para que pueda hacer esta revisión. Entonces, fíjense la importancia que tiene este modelo de entender que es una estructura organizacional que de alguna manera traslada lo que significa el control interno al interior de una organización. El responsable político del control interno de una organización es el presidente directorio, pero va decantando en función a las funciones que cada uno de los comités, gerencia general y gerencias de línea de una organización. Este modelo tiene 6 principios y estos principios tienen que ver, primero, una estructura de gobernanza. Tiene que haber una estructura de gobernanza. Nancy, ¿y en las empresas
pequeñitas, ¿hay estructura de gobernanza? Sí, señores, hay estructura de gobernanza. Nada más que la función del presidente directorio, la función del gerente general tiende a ser un poquito más abarcativa, pero estructura tiene que haber. Para que haya orden, tiene que haber estructura. Los roles del órgano de gobierno están totalmente alineados con lo que les he comentado hace un momento. ¿Cuáles son la dirección y roles de primera y segunda línea? Como les dije, primera línea básicamente es front. Estamos hablando de la gerencia comercial, la gerencia de operaciones, compras, logística, gerencia financiera, recursos humanos, tecnología. Y segunda línea, nuevamente repito y reitero, no de segundo nivel, de segunda línea, las de soporte, las del back. Contraloría, que es control interno, es la parte de riesgos, de cumplimiento, de seguridad de información, hoy de tanta relevancia como les dije al inicio, debido a que si yo estoy impactando tecnológicamente a la organización, tengo entonces que también cuidar la seguridad de información. ¿Qué más tenemos? Los roles de la tercera línea, y es que es auditoría interna y que tiene que necesariamente ayudar a que la organización y todos los stakeholders entiendan que es una tercera línea independiente y esta independencia se logra reportando directamente al directorio a través de un comité de auditoría, que es lo que acabo de decirles en este momento. Y finalmente, no menos importante, el hecho de creación y protección de valor. Generalmente, quiero hablarlo en tiempo pasado, se decía que si quería yo ser eficiente en mi organización, empezaba pues a eliminar posiciones o pensaba yo en tratar de tener la menor cantidad de personas o de las áreas funcionales las pasaba a auditoría interna, ¿verdad? Pero no es así. Hoy en día, cada funcionario, cada persona, cada colaborador dentro de la organización tiene una función y no es porque aquí quiero eliminar funciones, voy a pasar a la segunda línea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo difícil, lo complicado, lo retador es justamente cómo a través de mis propias organizaciones yo puedo asegurar que mi área, que mi persona está creando, protegiendo el valor de la organización. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ¿qué es un comité de auditoría? Un comité de auditoría, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, es un comité especializado, ¿verdad? Es un comité que a buena decisión o no de lo que pueda tener un directorio, es que el directorio no me da espacio para ver todas las cosas que tiene la organización. Entonces se empieza a crear comités especializados. Uno de estos comités especializados es el comité de auditoría. ¿Y cuál es la función principal, o la responsabilidad principal que tiene un comité de auditoría es la de asegurarse que efectivamente toda la parte de la salud financiera y de control interno o alrededor de la generación de reporte financiero estén adecuadamente presentados en aras de la transparencia que el mercado me está solicitando. Entonces, las áreas de enfoque que tiene un comité de auditoría son los que ya he mencionado hace un momento. Entonces, es la salud financiera por un lado, la revisión de reporte financiero, de todos los indicadores financieros. La mano derecha que ayuda mucho en este tema al comité de auditoría es la auditoría externa, si se tiene contratada, es la propia gerencia general, es la propia gerencia financiera. Y por el lado derecho es todo lo que es la gestión de riesgos, cumplimiento y control interno, y la mano derecha para ello es la auditoría interna, la función de auditoría interna. Por eso que yo les decía de que le reporta directamente auditoría interna al directorio y no a la gerencia general, para justamente no tener un conflicto de ser juez y parte. Ahora, ¿qué busca? Busca mantenimiento de efectividad y eficiencia, busca comunicación y reporte y transparencia hacia el mercado interno y externo y asegurar justamente que se está cumpliendo con esta base de valores, con esta base conceptual importante de tener valores éticos dentro de la organización. ¿Cómo se conforma generalmente un comité? Como les decía, ahí tenemos dos aspectos, uno más o menos de mejor práctica y la otra que emana de la sociedad Mercado de Valores, en la cual ya hay lineamientos específicos para la calificación de directores independientes. Normalmente va a haber un presidente del comité, mínimo otros dos miembros del comité. Se sugiere que sean todos independientes, pero
No necesariamente es así. Quizá, por ejemplo, en las empresas familiares o en las empresas que tienen un grupo controlador muy fuerte, podría ser que el comité de auditoría no tenga directores independientes, pero al final del día sí es importante que por lo menos sean tres, ¿verdad? Y esos son los miembros. ¿Y quienes son invitados a este comité a presentar la información y de alguna manera a rendir cuenta? El auditor interno, el auditor externo, el gerente general, el gerente financiero y cualquier otra gerencia que tenga que reportar alguna situación de desviación importante hacia la organización. Ahora, en cuanto a mejores prácticas respecto al comité de auditoría, en realidad, más allá de lo que pueda decir esta lámina, fíjese en el punto 9. Estamos hablando de una situación de supervisión e independencia en la gestión. Estamos hablando de que justamente el comité de auditoría le da y le debe dar la tranquilidad al directorio de que justamente todo el sistema de gestión de riesgos de la organización tiene actualizado cuáles son los principales riesgos de la misma y que tiene alineado controles y planes de acción que ayuden a gestionar los riesgos de la organización. El punto importante acá es lo que decía una de las láminas anteriores. ¿Es posible predecir los riesgos? Probablemente no. ¿Podemos predecir en qué momento se puedan materializar? Quizá tampoco. ¿Puedo estimarlo? Sí, pero lo importante es estar preparado para poder atender el momento en que el riesgo se materialice y que no me impacte tanto. Eso es lo importante que tiene un comité de auditoría. Como les decía, hay muchos marcos de referencia. En esta oportunidad les estoy mostrando dos. Uno es la gestión integral de riesgos, la otra es el marco de referencia de COSO. Uno fue actualizado en septiembre del año 2017, el otro en vigencia a partir de diciembre de 2014. Ya tiene sus buenos añitos. Esos son dos marcos de referencia que fueron encargados a nuestra firma por una alianza que se tiene con la entidad COSO, que es una entidad americana, que evacúa normalmente mejores prácticas de riesgos y control interno y que lo que te indica es, señores, esto es un marco de referencia, úselo, son los dos más difundidos. eh, no es de exclusividad para alguien en particular, pero fíjense que ambos tienen 5 componentes, ¿verdad? Pero fíjense el primero, habla de gobierno y cultura, y fíjense acá, ambiente de control. Señores, hoy en día los empresarios hemos entendido de que para poder hacer empresa, para poder ser corporación, para poder tener una asociación sin fines de lucro, necesito tener gobierno y cultura. No se entiende que se pueda tener una sostenibilidad en una organización con o sin fines de lucro si no tengo una base fundamental denominada ética e integridad. Y eso es sumamente relevante. Esto es un poquito más de lo que es gestión integral de riesgos, y fíjense lo que yo les decía, gobierno y cultura es muy importante, donde tienes acá, tenemos 5 principios muy relevantes relacionados con la supervisión del directorio, el establecimiento de modelos de gestión y modelos operativos, definir una cultura organizacional hoy fuertemente, no sesgada, fuertemente enfatizada, fíjense cómo hago de fuerte y hago de énfasis en temas de colaboradores, de clima organizacional, pero también una cultura de riesgos y de cumplimiento, una cultura de control interno y una cultura de ciberseguridad. Fíjese lo importante y lo relevante que es esta primera parte, estos primeros 5 principios que tiene este primer componente de gobierno y cultura. Entonces, el tema de independencia creo que de alguna manera cae de maduro. El área de auditoría interna es un área que debe ser totalmente independiente. Para poder preservar esta característica de independencia, tiene que y debe de reportarle directamente al directorio. Fíjense que quiero aprovecharme de esta lámina porque en situaciones de alguna, valga la redundancia, situación crítica en las organizaciones, no solo el área de auditoría interna reporta al directorio. En los momentos antes de la pandemia, cuando hubo estos temas del Club de la Construcción, cuando hubo estos temas de Lavallato y demás, las áreas de riesgo y cumplimiento ya no le reportaron a la gerencia general. De hecho, algunas organizaciones, estas áreas de segunda línea, no de segundo nivel, de segunda línea,
le siguen reportando al directorio a través del comité de cumplimiento o a través del comité de riesgos por la relevancia que tiene. Entonces aprovecho estas palabras para decirles, señores, todo lo que les he compartido son mejores prácticas. Nada está escrito en piedra. Todo tiene que estar en función a la real necesidad y, valga la redundancia, la real realidad de mi organización. Y en función de ello voy construyendo. ¿Y qué quiero construir? Una estructura de gobierno corporativo que le dé este color, este cariz de confianza, de transparencia y de buena gestión entre los diferentes grupos de interés que tiene la organización y que al final del día le da sostenibilidad a la misma. Entonces, señores, William, con esto un poco para ir terminando ya, entonces la designación en estos tiempos de un comité de auditoría, como bien dice la lámina, se ha convertido en un elemento sumamente crítico para la administración y como buena práctica también, por ejemplo, de las organizaciones que cotizan acciones o valores en la bolsa americana, la SEC y el PSOB exige la constitución de un comité de auditoría. Ahí sí, te obliga como parte de la estructura de buen gobierno corporativo y que asegure que la generación de reportes financieros por el ley Sarbanes-Oxley de alguna manera tenga una base fundamental también de independencia y que los reportes tanto del auditor externo como del auditor interno se filtren a través de este comité de auditoría. ¿Sí? Entonces le da pues este aire de frescura, le da este aire de tranquilidad de que la organización gestiona bien sus riesgos, que tiene buenos controles y que cuenta con profesionales competentes para poder ejercer esta función, ¿no? ¿De qué se trata? Señores, dejémonos de mitos, de paradigmas, de estructuras duras. Se trata de sobrevivencia empresarial, pero una sobrevivencia empresarial acorde a mis circunstancias. Entonces, Williams, creo que estamos justo ya sin tan 5 para las 7. Tenemos algunos minutos quizás para poder compartir. Mil disculpas de los inconvenientes de hace un momento para poder compartir la presentación. Espero haber cubierto todos los aspectos que se esperaban para esta oportunidad, ¿no? Claro que sí, Nancy. No hay de qué la disculpas, y en realidad creo que la información es importante que se pueda hacer de la mejor manera. Y a veces pasan estos asuntos que es parte de los riesgos que asumimos dentro de la gestión. Y esto es parte, un ejemplo. Lo Así importante es es. que se haga administrado bien y hemos salido adelante para el objetivo. Bien, entonces, bueno, como es propio, hay preguntas que tenemos que formular. Se les recuerda a los participantes que pueden escribir al chat sus preguntas. Por lo pronto tengo dos preguntas para poder empezar esta parte final. Ujú. Eh, Nancy, en tu experiencia, ¿cuál es el rol más crítico que debe desempeñar la auditoría interna frente al directorio en un sistema de gobierno corporativo sólido? ¿Cuál es El rol más crítico. el rol más crítico? Sí. Bueno, o sea, en realidad hay varios roles críticos, ¿no? O sea, yo creo que al final del día, a veces todavía tenemos esta imagen que el auditor interno es el garante del control interno de la organización. Y en realidad el garante del control interno de la organización es el presidente directorio, es el gerente general, somos todas aquellas personas que estamos en la primera línea. Entonces, auditoría interna lo que te da es esta visión de independencia respecto de asegurar que los controles que están diseñados en la organización funcionen efectivamente. Yo creo que esto es uno de los aspectos fundamentales que el auditor interno trae al directorio, que el auditor interno trae al comité de auditoría. Ahora, también algo que no le he comentado muy detenidamente, pero también en la vida real hay mucha interacción entre el auditor interno y el auditor externo. ¿Por qué? Porque en aras de eficiencia y de efectividad, y las normas también lo permiten, el auditor externo puede confiar en la labor del auditor interno cuando los niveles de competencia profesional, el alcance del trabajo, la gestión de riesgos es lo suficientemente válida como para hacer suyo esto y que forme parte a su vez de la revisión que el auditor externo está realizando. Entonces, yo creo que al final del día, hoy en día, la función de auditoría interna es una función sumamente relevante, ha crecido en el tiempo.
Y este comentario pues me hace sentir algunos años más de lo que aparento, ¿verdad, Williams? Pero no, espero que ustedes no se acuerden mucho de los que están aquí presentes, pero han habido épocas, aunque pueda no creerse, que cuando yo no quería desprenderme de un colaborador muy valioso para la firma, pero que ya no está ejerciendo la función correctamente en alguna área de la primera línea, pues lo pasaba a auditoría interna. O sea, era una persona de confianza, pero ya sé que ya no importa. No me quiero desprender, no lo quiero desvincular de la empresa, o sea que ya hay que pasarlo a auditoría interna. Y te encontrabas con personas en auditoría interna que no necesariamente sabían lo que tenían que hacer. Y por eso es que se desnaturalizó esta función. Pero hoy en día yo soy una convencida que las mejores personas para ejercer una función de auditoría interna, ¿sabes quiénes son? Aquellos que no están en la primera línea porque dan la vuelta a la organización, saben cuál es el teje y maneje de la organización en sí misma y a su vez le da ese valor de pedir y de asegurar que efectivamente los procedimientos tengan controles. Entonces yo creo que ahí cierras este tema de los 360 grados para que alguien que ha estado en la primera línea pueda ahora ejercer una función de tercera línea, ¿no? Excelente. Es muy interesante lo que nos comparte Nancy y seguramente nos vas a seguir comentando más y seguimos preguntándote. Mira, hay una segunda pregunta que complementa esto. Es, ¿qué desafíos enfrenta la función de auditoría interna en empresas familiares o con estructuras informales de gobierno? Que en cierta forma lo has comentado hace un momento, pero es una pregunta muy recurrente. Sí, mira, y aquí a veces entramos en algunas no quiero llamar la palabra discusión, pero discusión en el buen sentido, ¿ya, Williams? O sea, no es que discutas a la mala, sino que estas discusiones constructivas en las cuales tú dices, ¿para qué quiero tener un área de auditoría interna, verdad? Si estoy en una empresa familiar que está en proceso de formalización, ¿cierto? Que no tiene controles formales, que no tiene procedimientos con controles formales. ¿Para qué quiero un área de auditoría interna? Y quizá una posición podría ser, primero, déjame evaluar bien cuál es la gestión de riesgos que tiene la organización, cuáles son los controles mínimos que deberían tener todos los procesos y procedimientos. Y una vez que yo tenga esto, pues paso a constituir un área de auditoría interna para que efectivamente agregue valor. Porque si no lo hago de esa manera, yo lo que voy a hacer es convertir a mi auditor interno en una segunda línea que se llama Contraloría. Porque voy a decirle al monitor interno que vaya a las áreas, que se fije cuáles son los procedimientos que me faltan y que los construya. Y al final del día, cuando yo pasen 2 o 3 años, tenga que ya formalmente revisar los controles, voy a tener una auditor interna revisando los controles que diseñé en su momento. Entonces, da como para tener una charla específica al respecto de este tema, pero sí, definitivamente, en una empresa familiar o una empresa mediana que está en vías, fíjense la distinción que voy a decir. No es una empresa que está en vías de la formalización, no significa que sea ilegal. Significa que es una empresa que existe formalmente, pero cuyas estructuras están en proceso de profesionalización, que es distinto, ¿no? Ok. ¿Sí? Ujú. Sí, y bueno, tenemos una pregunta por aquí también en el chat. Nos Ajá. dice que hablamos de un buen gobierno corporativo estratégico, en este caso el Estado. Es la pregunta como tal. Entonces, ¿por qué pierde protagonismo frente a la corrupción? Ya que se habla de ética profesional, este valor se ha perdido en algunos funcionarios. ¿Será adecuado construir un buen gobierno corporativo, ya que en Perú, América Latina y el mundo para poder disminuir la corrupción? A ver, no entendí muy bien la pregunta, pero a ver, En realidad, hablamos de, creo que es un cuando hablo de comentario. gobierno, ojo que cuando hablo de gobierno corporativo no estoy hablando de gobierno Estado. Cuando hablo de gobierno corporativo hablo de un sistema que se diseña al interior de las organizaciones que ayuda a tener estructura. A ese tipo de Ujú. gobierno estoy refiriendo ahora. Si la pregunta es, ¿el Estado, el gobierno central debe tener una estructura de gobierno corporativo? Por supuesto que también debería tenerlo. Es la forma
cómo es que identifican los diferentes stakeholders desde la arista de gobierno, de Estado, como si fuera una empresa, y ver quiénes son sus stakeholders y ver cómo se estructura para atenderlo. Ahora, lo perfecto es enemigo de lo bueno, definitivamente. Entonces, tenemos que ver cómo la organización en sí misma, ¿verdad? Tiene que velar por estos temas. Si yo, por ejemplo, vamos a irnos a un caso muy particular, ¿ya? Vamos a hablar de compliance, vamos a hablar de anticorrupción, que es lo que tú me has mencionado. Desde el lado privado tenemos una ley 3424 que le sugiere a las organizaciones, porque no es obligatorio, es voluntario, tener un modelo de prevención anticorrupción. Hoy en día la mayoría de las empresas en el Perú, tanto el sector público como el sector privado, público-privado, tienen un área de prevención anticorrupción. Pero fíjense que del lado del Estado, de las empresas públicas, tienen un área que se llama un área de integridad. En ese momento no vamos a entrar en esta disquisición, William, de que si funcionan o no funcionan, porque Ujú. definitivamente probablemente entraríamos en un ámbito bastante complejo, ¿verdad? Pero de que se está tratando de construir camino al andar, pues sí, se está haciendo. Yo particularmente, en alguna oportunidad, después, si gustan, porque ya no nos podría estar ganando el tiempo, podría comentarles algunos casos de la vida real en los cuales efectivamente nos hemos enfrentado a situaciones de corrupción con alguna empresa, no empresa, con algún órgano regulador, ¿verdad? Y ver cómo sus áreas de integridad, sus áreas de tribunales de honor, efectivamente han funcionado. Ya han desvinculado personal que efectivamente se ha demostrado, luego de un proceso de investigación, que han incurrido en un tema de corrupción o de fraude. Entonces, no es quizás en la cantidad que quisiéramos, pero sí efectivamente ya se está dando un poco estos temas también, ¿no? Ujú. Excelente. Nos encantaría seguir preguntándote. Hay muchas más interrogantes, inquietudes. Sin embargo, ya está ya conectado nuestro Carlos. siguiente moderador. También está conectado Carlos. Así que no Ajá. me queda más que decirte muchas gracias, Nancy. Ha sido un placer y la información ha sido muy buena para este workshop. Muy importante, nuevamente recalco, en el mes de la concientización de la auditoría interna. Y qué más que con tu ponencia que nos ha abierto mucho más el panorama con más información actualizada. Muchas gracias, Ok. Nancy. No, al contrario, muchas gracias y a disposición para otra oportunidad y cualquier otra duda o consulta también. Claro que Gracias. sí. Listo, muy bien.